Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de la megaserie GMP. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema absolutamente crítico del capítulo 7 de la HQ7, la gestión de materiales. Pero no lo vamos a hacer repasando la teoría como si fuera un manual, no. Lo vamos a hacer analizando un caso real, un caso que se ha convertido, por desgracia, en una lección para toda la industria. Un auténtico desastre que demuestra las consecuencias fatales de ignorar los principios más básicos de la calidad. Vamos a ello. 58 millones de euros. Fijaos bien en esta cifra. No es un número abstracto en un informe financiero, es el coste directo, el dinero contante y sonante que un fabricante europeo tuvo que pagar por un solo fallo, un único fallo sistémico en su gestión de materiales. Es el precio que pagaron por una decisión que, como veremos, puso el ahorro por delante de la seguridad. Pero el coste económico, os lo aseguro, es solo la punta del iceberg de esta catástrofe. Porque el impacto de verdad, el que de verdad importa, se mide en vidas. 1.200.000 personas, 1.200.000 pacientes recibieron un medicamento que no funcionaba como debía, un medicamento subpotente. Gente que confiaba en su tratamiento diario para controlar una enfermedad crónica y que, sin tener ni idea, estaban completamente desprotegidos. La escala de este fallo es tan masiva que nos obliga a mirar con lupa cada eslabón de la cadena de suministro. Y aquí llegamos a lo peor, a la consecuencia final e irreversible: una muerte, confirmada. Un paciente de 68 años que sufrió un infarto de miocardio. Y la causa directa fue la pérdida de control de su colesterol, porque el fármaco que tomaba era ineficaz. Esto ya no es un riesgo teórico en un análisis de calidad, no. Es la prueba definitiva de que un fallo en la gestión de materiales se traduce directamente en un daño irreparable para el paciente. Aquí no hay margen de error. Vale, la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible llegar a este punto? Si tiramos del hilo, la investigación de la causa raíz nos lleva a una única decisión. Una decisión puramente de negocio que, con la excusa de optimizar costes, escondía una negligencia que reventó todas las barreras de seguridad del sistema. Vamos a desgranar cómo se fue gestando este desastre. Esta tabla lo resume todo de una forma brutalmente clara. Europharm encontró un nuevo proveedor en China, un tal Shenglong Chemicals, que les ofrecía lactosa un 25% más barata. Para conseguir un ahorro anual de 300.000 euros, tomaron una decisión: saltarse la auditoría in situ del proveedor, que solo costaba 15.000 euros. O sea, se pasaron por alto el principio más fundamental de la cualificación de proveedores que exige la ICHQ7. Se jugaron la seguridad del paciente a cambio de un beneficio económico, una apuesta terrible. Esta frase es tremenda. Está sacada de un correo electrónico interno del director financiero de la empresa. Demuestra la presión que había para cerrar el trato. El departamento de calidad avisó, insistió en el riesgo altísimo de usar un material crítico de un proveedor totalmente desconocido y sin auditar. Pero no sirvió de nada. La urgencia comercial pasó por encima de la prudencia técnica, un error de libro que tuvo consecuencias devastadoras. Y ahora vamos a la parte más técnica, porque, ¿cómo es posible que un material adulterado estuviera entrando en la fábrica y usándose en la producción durante 14 meses sin que saltara ninguna alarma? El fraude estaba diseñado a propósito para aprovecharse de las debilidades de un control de calidad de rutina, un control que a todas luces era insuficiente. Esto demuestra por qué necesitamos sistemas de control que sean robustos y que estén basados en el riesgo real. El fraude era en realidad muy simple, pero increíblemente eficaz. Consistía en mezclar lactosa farmacéutica buena con talco industrial, que es básicamente silicato de magnesio. El talco es baratísimo, a la vista se parece a la lactosa y, lo más importante, es bastante inerte, lo que le permite pasar algunos test básicos sin ser detectado. Sin embargo, su principal característica, que es hidrofóbico, que repele el agua, es precisamente lo que lo convierte en un veneno para una formulación farmacéutica. Ahora veréis por qué. Aquí está el meollo del fallo analítico. El material falsificado daba apto en el test de identidad por infrarrojo. ¿Por qué? Porque la señal de la lactosa, que era el componente mayoritario, enmascaraba completamente la señal del talco. También pasaba el test de pH. Sin embargo, habría fallado, pero de forma escandalosa, en el test de cenizas sulfatadas. La especificación para la lactosa es de no más de un 0,1% de residuo. El material adulterado dio un 5,8%, 58 veces por encima del límite. Y aquí viene lo increíble. Este test, que está diseñado específicamente para detectar adulterantes de este tipo, no formaba parte del control que se hacía a cada lote que llegaba. Y esto nos lleva de cabeza al impacto clínico, al daño real en el paciente. El talco, al ser hidrofóbico, recubría las partículas del principio activo. Esto impedía que el comprimido se disolviera correctamente en el estómago. Los ensayos de disolución lo confirmaron. Solo se liberaba entre un 50 y un 65% del fármaco, cuando el mínimo exigido es del 80%. Esto se tradujo en una reducción de la dosis efectiva de un 33%.
De hecho, en un paciente que estaba monitorizado, se vio como sus niveles de colesterol LDL se dispararon de 85, que era un valor controlado, a 142, una pérdida total del efecto del medicamento. La liebre saltó cuando las autoridades sanitarias francesas, gracias a sus sistemas de farmacovigilancia, detectaron un aumento totalmente anómalo de casos, un grupo de 340 eventos cardiovasculares en pacientes que tomaban todos el mismo medicamento. Esto, lógicamente, activó una investigación forense a gran escala para encontrar la causa de este gravísimo problema de salud pública. La investigación científica fue impecable, metódica e irrefutable. Lo primero, el test de cenizas sulfatadas, que confirmó una contaminación inorgánica masiva. Lo segundo, la difracción de rayos X, que demostró sin ninguna duda que allí había dos materiales cristalinos distintos, identificando las huellas dactilares del talco junto a las de la lactosa. Y ya para rematar, la microscopía SEM, combinada con análisis elemental EDX, no solo permitió ver las partículas de los dos componentes, sino que confirmó la composición del adulterante, magnesio y silicio, la firma inequívoca del talco. El caso estaba cerrado. Bien, una vez identificada la causa raíz, la pregunta clave es, ¿todo esto se podría haber evitado? Y la respuesta es un sí rotundo. La solución estaba escrita, negro sobre blanco, en los principios fundamentales de la guía ICH-Q7, esos principios que fueron ignorados sistemáticamente. Vamos a ver qué barreras de seguridad fallaron. Es que es increíble. Aplicando solo uno de estos 4 puntos, el desastre se habría frenado en seco. La auditoría in situ, el punto 731, habría descubierto que Shenglong no era un fabricante GMP, era un simple almacén industrial. Un test de identidad más potente en la recepción, como por ejemplo un Raman portátil, el 730, habría pillado la mezcla al momento. Y por supuesto, hacer el test de cenizas sulfatadas del punto 733 al primer lote, o de vez en cuando, habría destapado la adulteración inmediatamente. Se rompieron múltiples barreras de seguridad a la vez. Y si todavía le queda a alguien alguna duda, que mire este gráfico. Pone en perspectiva la magnitud del error de cálculo. El coste de prevenir todo esto, incluyendo la auditoría y un buen programa de análisis, se estima en unos 78.000 euros. El coste directo del desastre superó los 58 millones, y eso sin contar el daño a la reputación y las multas. Queda claro que invertir en calidad no es un gasto. Es, de lejos, el seguro más rentable que puede tener una farmacéutica. Y esta es la pregunta que debería resonar en cada oficina, en cada reunión donde se tome una decisión sobre la cadena de suministro. Una pregunta para la gente de compras, de finanzas y, por supuesto, de calidad. Como hemos visto de la forma más trágica posible, el precio de tomar un atajo en la gestión de materiales puede ser, sencillamente, incalculable. Este caso nos deja una lección que no se puede olvidar. La integridad de nuestra cadena de suministro no es una opción, es una obligación. Es la primera y más importante línea de defensa que tenemos para garantizar la seguridad de los pacientes. Nuestra vigilancia es su protección. Si análisis técnicos como este son cruciales para el desarrollo profesional en la industria, considera suscribirte y compartir este contenido. La seguridad del paciente empieza en el primer eslabón de nuestra cadena de suministro. Nos vemos en la siguiente explicación.